El mundo helado de Glacus 6 se extendía como un mar infinito de hielo agrietado y acantilados irregulares que brillaban bajo la pálida luz de una estrella moribunda. El aire era tan frío que parecía quemar los pulmones con cada respiración, mientras la nave de transporte rugía alejándose hacia las nubes. Los estudiantes alienígenas se apiñaban, ya cubiertos con sus capas de supervivencia y flexionando sus membranas externas para adaptarse a las condiciones que los rodeaban. En medio de ellos se encontraba Maya Torres, la única cadete humana, inscrita en el programa de supervivencia extrema de la Academia Galáctica. Se ajustó la bufanda alrededor de la cara, sintiendo el frío mordiéndole los bordes del cuerpo a pesar de las capas que había conseguido traer. Sin tecnología, sin calefacción artificial y sin ayuda exterior, esa era la norma. Y durante los siguientes 8 días planetarios tendrían que sobrevivir solo con su ingenio e instinto. El profesor alienígena, un imponente Glowing llamado Profesor Tritar, descendió flotando desde la nave en su silla gravitatoria. Su enorme forma azul envuelta en un traje biológico adaptable que regulaba su temperatura interna. Observaba a los temblores estudiantes con el interés distante de un biólogo que observa especímenes en un laboratorio. Sus ojos translúcidos recorrieron el grupo antes de posarse en Maya un momento más que en los demás. Una pizca de diversión se dibujó en su rostro, aunque no dijo nada. «Comiencen», y su voz resonó en el aire aún gélido. Los estudiantes se dispersaron rápidamente, cada uno dirigiéndose hacia diferentes secciones del páramo helado. Algunos comenzaron a cavar en la nieve formando hoyos poco profundos para conservar el calor, otros buscaban cuevas naturales o cavidades en el hielo que pudieran ofrecerles refugio. Maya, sin embargo, permaneció inmóvil durante un largo momento, observando el paisaje con los ojos entrecerrados. Sabía que no sobreviviría simplemente imitando lo que hacían los demás. Su biología era muy diferente. Mientras que muchas especies alienígenas podían reducir su metabolismo o incluso entrar en hibernación parcial, ella no tenía esa ventaja. Si dejaba de moverse, si dejaba que el frío la invadiera, moriría en cuestión de horas. Dio un paso cauteloso hacia adelante, con las botas crujiendo contra el hielo quebradizo. Según el monitor de su muñeca, la temperatura ya estaba descendiendo. Por debajo de los 80 degrees, necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido. Maya decidió dirigirse hacia una serie de acantilados irregulares que se elevaban en la distancia. Si había algún refugio natural, probablemente estaría allí. Mientras avanzaba con dificultad, el viento se intensificó y aulló a través de los cañones como un ser vivo. Los cristales de hielo le picaban en la piel expuesta, y su aliento se cristalizó al instante frente a su rostro. Sus piernas se sentían pesadas, sus articulaciones rígidas. Cada instinto le gritaba que se detuviera, que se acurrucara y conservara energía como los demás, pero ella sabía que detenerse ahora solo aceleraría su muerte. Después de una hora de agotadora lucha, llegó a los acantilados. Allí, enclavado en la sombra de un enorme saliente, encontró su primer signo de vida. Un rastro de huellas peculiares que conducían a una cueva poco profunda. Las huellas eran anchas y planas, casi como las de un oso, pero en las puntas. La curiosidad pudo más que la precaución, y la siguió al interior de la cueva, que estaba tenuemente iluminada por un débil musgo bioluminiscente que se adhería a las paredes. La temperatura en el interior era ligeramente mejor, aunque seguía siendo brutalmente fría. Acurrucadas en el extremo más alejado había media docena de criaturas, seres grandes y pesados cubiertos de un pelaje grueso y peludo que brillaba con la escarcha. Parecían un cruce entre un yak y un perezoso, con movimientos lentos y deliberados y respiraban profundamente, llenando la cueva con suaves ecos. Maya se agachó para observarlos desde una distancia segura. Reconoció la especie gracias a los archivos informativos. Eran huralones, nativos de Glacia 6,
conocidos por su naturaleza dócil y su increíble resistencia al frío. Observó cómo uno de los huralones se movía y mechones de su pelaje caían al suelo como semillas de diente de león. Ella se quedó mirando dándose cuenta de que los huralones mudaban su pelaje de forma natural, creando un grueso lecho para aislarse. No necesitaban excavar refugios elaborados porque llevaban su calor consigo y lo compartían libremente entre su manada. Un plan comenzó a formarse en su mente. Si podía reunir suficiente pelaje, tal vez podría fabricar algún tipo de traje aislante. No sería fácil. Sus dedos ya estaban torpes por el frío, y no tenía más herramientas que las que podía encontrar, pero era una oportunidad, quizá la única. Salió lentamente de la cueva, con cuidado de no molestar a las criaturas. Una vez, fuera, buscó materiales. Había huesos rotos, esparcidos cerca de los acantilados, restos de criaturas menos afortunadas en el duro entorno. Seleccionó unos fragmentos afilados y fabricó una aguja rudimentaria. Para hilo, arrancó unas hierbas fibrosas que crecían obstinadamente en los bordes de los charcos helados. El trabajo era agotador, se le sangraban por el frío y los bordes ásperos de los huesos. Las hierbas se rompían con facilidad, lo que la obligaba a trenzarlas para que fueran más resistentes. El tiempo perdió su significado, las horas se fundieron unas con otras bajo el crepúsculo eterno de Glacus 6. Su cuerpo dolía por el agotamiento, pero siguió adelante impulsada por la pura voluntad de vivir. Cada viaje a la cueva de Uraye proporcionaba puñados de suave pelaje aislante. Lo recogía con cuidado, asegurándose de no asustar a las criaturas. Les hablaba en tono tranquilizador, aunque dudaba de que entendieran sus palabras. Con el tiempo, los huralones parecieron acostumbrarse a su presencia y dejaron de moverse inquietos cuando ella entraba. En su campamento improvisado bajo los acantilados, comenzó a confeccionar el traje. Colocó las capas de piel con cuidado y las cosió con hierba trenzada, reforzando las costuras con tiras de piel resistente que había recuperado de cadáveres congelados. Poco a poco trozo, el traje fue tomando forma, un mosaico de supervivencia, cosido con desesperación e ingenio. La primera noche fue la más dura. Solo había terminado una capa y unos leggings, dejando gran parte de su cuerpo al descubierto. El frío era implacable. Era imposible dormir. Pasó la noche acurrucada junto a una pared de roca, temblando sin control y susurrándose palabras de ánimo para mantenerse despierta. La hipotermia se aferraba a su conciencia, pero ella luchó contra él, un aliento entrecortado tras otro. Para la segunda noche, el traje cubría la mayor parte de su cuerpo. La diferencia era enorme. El calor corporal atrapado creó un bolsillo de calor a su alrededor, que redujo el mortal mordisco del frío. Por primera vez desde que aterrizó en 1900, Glacus 6 creyó que podría sobrevivir. En los días siguientes, Maya perfeccionó el traje añadiendo capas adicionales alrededor de las articulaciones y el pecho, donde la pérdida de calor era mayor. Fabricó manoplas y botas forrándolas con múltiples capas de piel e incluso creó una capucha con un cordón hecho de cenue que se ajustaba alrededor de su cara para proteger su piel. Cada vez que se aventuraba a salir, veía menos compañeros. Muchos habían logrado entrar en hibernación, con los cuerpos enterrados bajo montones de nieve y respirando tan débilmente que parecían muertos. Otros no habían tenido tanta suerte. Pasó por más de un foso abandonado o refugio a medio construir, monumentos silenciosos a la naturaleza implacable del examen. Al final del quinto día, Maya se encontraba en lo alto de una cresta, observando la extensión helada. Se movía con una confianza nacida de la supervivencia. Su traje térmico, aunque rudimentario, funcionaba mejor de lo que jamás hubiera esperado. Estaba caliente, podía moverse, estaba viva, y por primera vez se dio cuenta de que no solo estaba soportando Glacia 6, sino que la estaba conquistando. Muy por debajo, en las profundidades de un montículo de nieve, el profesor
Tritar la observaba a través de la mira de su gra, tomando notas cuidadosamente con el rostro oculto. Detrás de la visera empañada por el hielo de su traje, se escondía una creciente fascinación por este ser humano que, según él, estaba reescribiendo una vez más las expectativas de los habitantes del mundo de la muerte. Maya Torres, la única, humana entre un mar de cadetes alienígenas, estaba demostrando que la supervivencia no era una cuestión de biología, sino de ingenio, observación y determinación implacable. Maya salió de la cueva justo antes de que comenzara el 12º ciclo. El aire estaba más tranquilo de lo habitual de forma antinatural. Sus botas se hundían más en la corteza de nieve blanda bajo sus pies, una señal sutil de que algo en la atmósfera estaba cambiando. Inclinó la cabeza y escuchó. El viento, que había aullado sin cesar desde el primer día, había caído en silencio, como si el propio planeta estuviera conteniendo la respiración. Sus instintos se agudizaron. Este tipo de quietud no era un alivio, era una advertencia. Se ajustó la capucha térmica, revisó las costuras de su traje y sacó la bolsa lateral de su cinturón. Se estaba quedando sin agua. Tendría que recoger más nieve y derretirla sobre las grietas geotérmicas que había descubierto 2 crestas al este de la cueva. Los huralones habían evitado esa zona, probablemente debido a los temblores y al terreno inestable, pero seguía siendo el único lugar donde el calor alcanzaba temperaturas lo suficientemente altas como para producir agua líquida en menos de 1 hora. El riesgo merecía la pena. Comenzó su viaje siguiendo el camino irregular, marcado por pequeños símbolos que había grabado en los bloques de hielo con un trozo de piedra cada 50 metros. Se detenía para observar los alrededores, no porque se sintiera insegura, sino porque la costumbre la había entrenado para absorber incluso los más mínimos signos de cambio. Copos que caían de forma diferente, nieve que sonaba más suave bajo sus pies, o cambios en la presión del aire que presionaban su pecho en Glacus 6. Un mundo donde la previsibilidad no existía, la conciencia era la supervivencia. Cuando llegó a la cresta geotérmica, se agachó junto a la fisura expuesta y colocó su mano enguantada cerca de la abertura. El calor se filtró a través de la roca como una exhalación. Desempaquetó su cuenco tallado en hielo, lo llenó con nieve compacta y lo colocó con cuidado en el borde de la abertura. Mientras el vapor se elevaba, se quitó los guantes y comenzó a frotarse las manos, dejando que la sangre volviera a sus dedos. Los nervios gritaban al principio, pero ella apretó los dientes y siguió moviéndose. La circulación era vida. Un sonido lejano pero agudo resquebrajó el paisaje. Se quedó paralizada. No era el viento, era el inconfundible ruido del hielo al romperse. Sus ojos se dirigieron hacia el este. Una sección de la cordillera había comenzado a moverse. La nieve de la parte superior se hundía hacia adentro como un pulmón que se desinfla. Un momento después, la cornisa se derrumbó, dejando al descubierto una estrecha boca de caverna estrecha debajo de ella. Durante un instante, Ma se quedó mirándola, debatiéndose entre acercarse o retroceder. La curiosidad pudo más y se arrastró hacia adelante con pasos deliberados, asegurándose de que cada pisada cayera en terreno estable. La grieta era estrecha, casi demasiado estrecha para que ella entrara con el traje puesto. Se arrodilló y se arrastró por la abertura, con las palmas rozando la piedra helada. Dentro, el aire era más denso, ligeramente calentado por vetas geotérmicas que brillaban con tonos naranjas y rojos como magma congelado en pleno respiro. Al final del túnel, una forma se movió. Maya tensó la vista, se adaptó rápidamente y reconoció la figura encogida contra la pared de roca brillante. Una niña, una cadete alienígena acurrucada sobre sí misma, inmóvil salvo por un ligero movimiento de los hombros. Maya se acercó con cuidado, comprobando la respiración de la niña. Era superficial,
pero presente. Su nombre de Maya en un instante. Sa, de la luna de Acerus, una especie conocida por su piel sensible a la temperatura y su memoria emocional. Había sido una de las alumnas más calladas, siempre tomando notas en silencio. Su mirada estaba fija en su interior. Su uniforme de marinera estaba rasgado en una manga, dejando al descubierto una piel azulada marmolada por quemaduras por congelación. Su suministro de agua estaba vacío y su baliza de emergencia era inútil bajo las reglas del examen colgaban flojas de su cinturón. Maya presionó una mano contra la frente de la chica. Estaba fría, pero no sin vida. Su metabolismo debía de haber dejado de estabilizarse tras la última bajada de temperatura. Sin intervención, no duraría ni una hora. Maya no lo dudó. Envolvió a Sa en una parte del forro de piel que había llevado como reserva y la sujetó al costado de Mia con correas de su propio equipo. El peso adicional hacía casi imposible salir gateando del túnel, pero Maya apoyó los pies contra el suelo y empujó centímetro a centímetro hasta que volvió a ver el aire libre. Una vez fuera, se quedó jadeando y luego comenzó la larga marcha de regreso a la cueva. El viaje duró el doble de tiempo con Si apoyada pesadamente contra ella. Maya cambiaba a menudo la forma en que la sujetaba, manteniendo la cabeza de la niña erguida y la apoyaba, susurrando palabras que no podía oír solo para mantenerse cuerda. Cuando por fin divisaron la cueva, casi se derrumba de alivio. Dentro, el huralón se agitó suavemente ante la repentina presencia. Uno de los más viejos se levantó de su posición de descanso y se acercó emitiendo un zumbido grave y vibrante que calentaba el aire a su alrededor. Ma acostó a Sailor junto a la criatura, envolviéndola en capas aislantes y colocándola junto al flanco de la bestia. El zumbido se hizo más fuerte. El huralón entendió. Mia se desplomó en el suelo, jadeando. Había arriesgado su calor, su tiempo y la energía que le quedaba por alguien que quizá no se recuperaría. Pero la elección había estado clara desde el momento en que vio la cresta derrumbada. Dejar morir a Sailor o intentar hacer algo mejor, algo humano. Mientras descansaba, se fijó en algo que no había visto antes en las paredes de la cueva. Unas marcas de garras tenues, grabadas en patrones erráticos, sugerían que los urales habían utilizado este refugio durante generaciones. Algunas marcas eran decorativas, otras indicaban direcciones. Siguió uno de los surcos más profundos a lo largo de la curva de la roca y encontró una segunda cámara detrás de una cortina de pieles colgantes. En su interior había restos antiguos, huesos fosilizados, fragmentos de conchas rotas y, lo que era más sorprendente, paquetes de fibras vegetales enrolladas en bucles. Cogió uno. Era una especie de arnés, claramente hecho por las criaturas, no simplemente encontrado. Por primera vez se dio cuenta de que los huralons tenían una cultura primitiva, pero intencionada. No solo estaban sobreviviendo aquí, estaban construyendo, recordando, adaptándose. Regresó con Sa, que había comenzado a moverse ligeramente, con los dedos temblando bajo las capas. Maya colocó un trozo de roca calentada cerca de sus manos y le llevó agua a los labios. La niña tragó instintivamente. «Lo lograrás», le susurró Mia, «pero solo si no te rindes». Durante el resto del ciclo, Maya permaneció en vela, reparó las costuras rotas de su traje, comprobó la resistencia de su recipiente de agua y controló la temperatura de Sailor con el tacto. Su cuerpo temblaba constantemente, ahora no por el frío, sino por el agotamiento de sus reservas. No había comido desde el día anterior, e incluso con los bulbos que había recogido, los nutrientes estaban disminuyendo. Tendría volver a buscar comida pronto, pero por ahora permaneció quieta, escuchando la respiración de los uralinos y los débiles murmullos de la chica que se recuperaba a su lado, cuando el viento volvió a levantarse en el exterior, regresando con un aullido que sacudió el hielo por encima de Maya. Esta miró hacia la boca de la cueva y no sintió miedo.
Había soportado cosas peores, había visto lo peor que el planeta podía ofrecer y había respondido con algo que los examinadores nunca esperaban: compasión combinada con el cálculo. Los demás se habían enterrado para protegerse del frío, pero ella se había adentrado en él y había sacado a los demás. Su historia ya no trataba del dolor, el aislamiento o incluso la supervivencia, sino de la transformación, no solo de su cuerpo, sino de su papel en este lugar. Ya no era una extraña en Glacia 6, era su estudiante, y quizás una de sus protectoras. El penúltimo ciclo había terminado, y ella seguía en pie. El primer temblor llegó mientras Maya envolviendo una nueva capa de musgo alrededor de las piernas de Sailor. Al principio fue leve, casi indistinguible del un gemido ocasional del hielo al moverse, pero luego el suelo volvió a vibrar más profundamente, más deliberadamente. Los montones de pieles temblaron, las paredes de la cueva susurraron bajo la tensión, y unos copos de escarcha cayeron del techo. Maya detuvo sus dedos en medio de la noche y giró lentamente la cabeza hacia la entrada principal. Un segundo pulso recorrió su espina dorsal antes de que llegara el sonido, un gruñido subterráneo, como la respiración profunda de algo antiguo. Se puso de pie y se dirigió hacia la entrada con cuidado de no alarmar a los huralones que estaban fuera. El aire había cambiado una vez más, no más frío, más pesado. Puso un pie en la nieve y miró hacia la cresta occidental, donde se acumulaban nubes oscuras a una velocidad antinatural, no en el cielo, sino a nivel del suelo, barriendo el horizonte como una pared de humo. Su corazón se aceleró. Eso no era el clima, era presión, del tipo que precedía a un terremoto de hielo. Había leído sobre ellos en los módulos de orientación de la academia. Lasis 6 tenía cámaras tectónicas inestables que ocasionalmente liberaban ráfagas de gas subterráneo que fracturaban la superficie y se tragaban valles enteros. Maya corrió de vuelta a la cueva. Saja había logrado sentarse con la piel aún pálida, pero los ojos más alertas que antes. Mia se arrodilló a su lado y la agarró de muñeca. «Tenemos que irnos», dijo, con la urgencia superando cualquier sensación de calma. Sa asintió lentamente, con la voz demasiado débil para hablar. Maya acercó la camilla de emergencia, volvió a meter algunas cosas esenciales en su bolsa y sujetó a Sailor en su sitio. Los Uralons se agitaron, ahora visiblemente inquietos. Una de las criaturas más jóvenes pisoteó el suelo, haciendo clic con sus garras nerviosamente. La manada también lo estaba sintiendo. Los temblores se hicieron más fuertes, ahora con una regularidad que seguía un ritmo, una lenta cuenta atrás. Maya echó un último vistazo al refugio que la había mantenido con vida durante tanto tiempo. Tiró de la camilla y comenzó a avanzar hacia el estrecho pasillo que conducía a un terreno más elevado. Los huralones comenzaron a seguirla. No todos, solo 3. La matriarca dudó y luego dejó escapar un profundo bramido armónico que resonó contra el hielo en respuesta. Los más jóvenes se reunieron a su alrededor formando un grupo protector. Maya los miró solo un momento antes de centrar su atención en lo que tenía delante. No lloraría por unas criaturas que habían tomado sus propias decisiones. El viento rugió cuando el terremoto finalmente comenzó en serio. Un sonido como el de cristales rompiéndose llenó el aire mientras la tierra se agrietaba en algún lugar detrás de ella. No miró atrás. Corrió con sus piernas bombeando a través de la nieve cada vez más profunda, arrastrando el trineo mientras protegiéndose. Los ojos de los fragmentos de hielo que volaban por los aires. El terreno se desplazó bajo sus pies, mientras las vetas de calor escapaban en ráfagas del suelo, deformando la superficie y creando repentinos desniveles y crestas a mitad de la subida. La pendiente bajo ella cedió, y el borde izquierdo del camino se derrumbó formando un nuevo abismo. Mia cayó y se agarró con el codo antes de deslizarse más. El trineo se sacudió violentamente cuando Sella gritaba de dolor. Mia se apresuró. Clavó los talones en la nieve y tiró del trineo alejándolo del borde con un último tirón desesperado.
Sus hombros gritaban en señal de protesta. Algo dentro de ella se desgarró, pero no se detuvo. Cuando llegó a la cima, la cueva ya no era visible. Todo el valle debajo se había desplazado, cubierto por una niebla blanca y nuevas fracturas. Escudriñó el paisaje en la distancia y vio una de las torres de observación parpadeando débilmente contra el crepúsculo, lo que significaba que la zona de transporte estaba a menos de 5 kilómetros. El terremoto había desencadenado la fase final del examen. Ahora estaba segura de ello. No habría ciclos de descanso, ni más oportunidades de esperar. El planeta se estaba volviendo hostil en tiempo real, y solo las cadetes más ágiles tendrían alguna posibilidad de llegar al final. Maya ayudó a Sailor a salir del trineo y la apoyó contra un montículo de nieve para que descansara. Luego sacó la última ampolla de emergencia de su bolsa y se la entregó. «Bebe esto», le dijo con firmeza. «No me importa cómo sabe». Sayla sintió y la tomó con las manos temblorosas. El estómago de Maya se contrajo por la necesidad, pero se obligó a mirar hacia otro lado. El hambre era irrelevante ahora. Caminó varios metros por delante, inspeccionó el terreno que se avecinaba y trazó una ruta segura utilizando las crestas que sobresalían. Ya no podía permitirse adivinar nada mientras reanudaban el viaje. Sailor caminaba lentamente, apoyándose en Maya cuando lo necesitaba. El avance era brutal. Algunas partes del terreno se habían roto por completo, dejando al descubierto respiraderos de vapor hirviente y afiladas lenguas de hielo que sobresalían como lanzas. En un momento dado, tuvieron que cruzar una serie de crestas estrechas sobre un profundo cañón, manteniéndose en equilibrio contra el viento y el terreno inestable. Sailor casi se cae 2 veces, pero Maya la agarra en ambas ocasiones, sujetándola con una fuerza que solo puede provenir de la fuerza de voluntad. Al llegar al 4.º kilómetro, la baliza parpadeante está lo suficientemente cerca como para reflejarse en la nieve. Una cuenca poco profunda marca la zona de extracción, pero ahora está cubierta de terreno agrietado y se balancea con la distorsión del calor. No se ve a ningún otro cadete. O no lo han conseguido, o han decidido esperar abajo. Maya se dio la vuelta y vio algo que no esperaba. 2 cadetes más, uno grande y pálido con brazos de triple articulación, el otro más bajo con piel luminiscente, luchaban por subir una pendiente cercana. Reconoció al más alto como Darbax, que se había burlado de ella durante la semana de orientación. Una vez se había jactado de que los habitantes del mundo de la muerte eran brutos glorificados. Ahora su puerta estaba rota, su traje chamuscado y rasgado, y el cadete más pequeño cojeaba mucho. Mia dudó un momento y luego corrió hacia ellos. Ayudó primero al cadete más pequeño, agarrándolo del brazo y alejándolo de una placa de hielo que caía. Darbax apenas la reconoció, con los ojos desenfocados y los labios agrietados por la exposición. So se unió a ella para ofrecer todo el apoyo que podía. Juntos, los 4 llegaron a la cuenca, justo cuando una sirena resonaba en el viento. Un tono grave y ascendente que anunciaba el inminente descenso de la nave de extracción. Las nubes se abrieron ligeramente, revelando la silueta brillante de la lanzadera que atravesaba la neblina. Descendió lentamente, con las patas extendiéndose hacia el terreno agrietado. Maya se protegió la cara cuando los propulsores de aterrizaje levantaron una tormenta de nieve y calor. Cuando las puertas se abrieron con un silbido, un equipo médico salió con camillas y dispositivos de escaneo hacia los cadetes. El profesor Tritar se paró en el borde de la rampa, con la piel azul apagada por el frío y la edad, y sus ojos se posaron primero en Maya. Asintió una vez y luego se volvió para evaluar a los demás. Un médico se acercó a ella y comenzó a escanear sus signos vitales, pero ella lo apartó con un gesto. «Estoy bien», dijo. «Ayúdenlos a ellos primero». Mientras observaba cómo los demás eran llevados al transbordador, algo se soltó en su pecho,
pero no era alivio ni liberación. Había dado todo lo que podía. Había elegido no sobrevivir y, de alguna manera, eso se había convertido en su fuerza. Una vez a bordo, se sentó en silencio en el suelo de la cabina trasera, con la espalda contra el mamparo, mirando la superficie de Glacus 6 que se alejaba. La cueva había desaparecido, la cresta se había derrumbado. Las criaturas con las que había convivido probablemente migrarían a terrenos más altos o no sobrevivirían al cambio, pero ella las llevaría con ella en sus cicatrices, en sus recuerdos, en su historia. La lanzadera atravesó a través de la atmósfera superior y entró en el frío silencio del espacio. Maya cerró los ojos y finalmente se permitió dormir, no porque estuviera cansada, sino porque no le quedaba nada que demostrar. La niña que había pisado Glacus 6 ya no era la que regresaba de allí. Cuando Maya despertó, estaba tumbada en una plataforma médica acolchada dentro del ala de descontaminación de la nave Vigilance, rodeada por el zumbido de motores lejanos y el suave pitido de los escáneres médicos. Su primer instinto fue incorporarse, pero el sordo dolor en los brazos y las piernas le advirtió que no se precipitara. El aire cálido presionaba contra su cara como una mano tranquilizadora, desconocida tras la dureza del Glacus 6. Durante un largo momento, se quedó inmóvil, dejando que su mente se pusiera al día con su cuerpo. La habitación era luminosa y estéril, bañada en tonos plateados y azules apagados. Un único panel de observación mostraba sus datos biométricos y, junto a él, había una versión doblada de su traje térmico, limpio y cuidadosamente doblado. Al otro lado de la cámara, una figura alta entró en su campo de visión. El profesor Tritar. Estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, en una postura relajada pero autoritaria, con los ojos pálidos e indescifrables fijos en ella, con una mirada que parecía más de estudio que de juicio. «¿Estás consciente?», dijo con la voz tan grave y uniforme como ella recordaba. Maya asintió lentamente, con la garganta seca, pero el dolor había remitido. «Sí», respondió. «¿Cuánto tiempo?» «6 horas estándar horas», respondió él. Cruzamos la órbita hace 2 horas y atracamos en la base Celestia para el proceso de recuperación. Ella se incorporó y hizo una mueca de dolor al adaptarse la columna a la gravedad. «¿Y los demás están estables?», preguntó él. Saul recuperó el control motor completo durante la reentrada. Darvax sigue en tratamiento por un trauma por choque frío. El cadete más pequeño, Kiran, se recuperará sin daños permanentes. Maya asimiló la información en silencio. El alivio se agitó en su pecho, pero fue rápidamente sustituido por la familiar tensión de la incertidumbre. El examen había terminado, pero las consecuencias no. Había sobrevivido a lo imposible, había sacado a otros de allí, y ahora estaba de vuelta en un mundo donde todo tenía reglas de nuevo. Ya podía sentir el peso del escrutinio apretándola. Tritter se acercó, su voz adquiriendo un tono pensativo. «¿Desobedeciste el protocolo?» Ella levantó la vista y se encontró con sus ojos. «¿Con cuál?» «Entraste en contacto con un ecosistema inactivo», dijo él. «Modificaste materiales que no figuraban en la lista de salvamento aprobada. Ayudaste a otros cadetes a pesar de la cláusula de supervivencia en solitario». Maya apretó la mandíbula. «Entonces he suspendido». «No», dijo él, y su tono cambió. «Has aprobado». Ella parpadeó sin estar segura de haber oído bien. «Apenas», añadió él con una pequeña inclinación de cabeza. «Pero has aprobado». Se apartó de ella y caminó hacia la pared de cristal donde se veía la silueta de los pasillos exteriores de la base a través del cristal esmerilado. Cuando introdujimos este planeta en la fase final del examen, nuestra intención era poner a prueba la adaptabilidad. La mayoría de los cadetes tratan estos retos como concursos de resistencia o agresividad. Tú lo trataste como una conversación. Maya balanceó las piernas por el borde de la plataforma. No lo planeé así, solo escuché.
Triara asintió. Una vez, y, al hacerlo, creaste una estrategia de supervivencia más eficaz que cualquiera de las registradas en los últimos 6 ciclos. El diseño de tu traje térmico está siendo revisado por los laboratorios de xenobiología. Tus acciones con respecto a los Uralon han llamado la atención del Departamento de Integración Sensitiva. Ella frunció el ceño. ¿Integración sensitiva? Sí, dijo él. El análisis inicial de las marcas de la cueva y la colocación de los objetos indica un comportamiento cultural. Puede que hayas descubierto la primera especie de manada semisensible en Glacus 6. Tu informe sentará las bases de un nuevo protocolo de clasificación. Maya se quedó en silencio durante varios segundos. La gravedad de lo que había dicho se le posó en el pecho como una piedra. Había pasado tanto tiempo concentrada en mantener la respiración estable y las extremidades calientes, en mantener con vida a Sailor, que no había pensado en lo que sus acciones podrían significar más allá del hielo. Dritter se volvió de nuevo y se acercó. La academia requerirá un informe completo, sin omisiones. Se te asignará un evaluador para un tribunal a puerta cerrada y tu testimonio se cotejará con las imágenes de los drones de observación. Habrá críticos, aquellos que crean que deberías haberte retirado cuando comenzó el terremoto o que piensen que intervienes con demasiada frecuencia. Mia ladeó la cabeza, pero tú no. Él hizo una pausa y, con un ligero parpadeo en sus ojos translúcidos, dijo, «No, creo que lo que hiciste fue inesperado y necesario». Con eso, se dio la vuelta y salió de la sala sin decir nada más. Más tarde ese mismo día, la escoltaron a la sala del tribunal de la academia, una sala ovalada construida en la cubierta de mando de la estación, con pantallas panorámicas y asientos escalonados. En el centro se sentaba el comité de revisión, 3 oficiales, todos ellos miembros de alto rango de la División de Supervivencia. Revisaron su informe en silencio mientras ella permanecía de pie ante ellos, vestida ahora con el uniforme formal de color carbón de la academia. Las imágenes se proyectaban en la pantalla superior el momento en que pisó por primera vez la cordillera geotérmica, sus manos recogiendo el pelaje desprendido, la construcción del traje, el arrastre del trineo, el cruce del cañón de hielo. Cada acción grabada desde los drones distantes fue diseccionada por ángulos, marcas de tiempo y notas, sin comentarios, solo un relato silencioso de una historia que ella había vivido por dentro, golpe a golpe. Uno de los oficiales, un hombre enjuto con un modulador de voz quirúrgicamente mejorado, finalmente habló. «Cadete Torres, ¿sabe cuántas normas ha infringido durante esta operación?» Maya mantuvo los hombros rectos. «No las he contado». Sadado, segunda oficial, una mujer mayor con tatuajes plateados en los nudillos, levantó su lápiz óptico. ¿Por qué siguió avanzando hacia el oeste después de dar cobijo a 2 cadetes? El punto de extracción habría llegado hasta ustedes tarde o temprano. «No quería arriesgarme», respondió Maya. «El terreno se estaba moviendo. Sabía que si nos quedábamos en una zona baja, la siguiente fractura podría habernos sepultado vivos». El tercer oficial, más joven que los demás, la miró fijamente. «¿Y el traje? Podrías haber acaparado el pelaje, podrías haber permanecido, oculta hasta que vinieran a recogerte». Maya exhaló lentamente. «Ese no era el tipo de supervivencia que vine a demostrar». El tribunal se quedó en silencio por un momento. El primer oficial apagó las imágenes. La mujer con tatuajes plateados se inclinó hacia adelante. «Tu expediente académico estaba limpio. Tu perfil psicológico te marcaba como reacia al riesgo. No tenías antecedentes de liderazgo más allá del entrenamiento simulado. ¿Qué cambió?» Maya dudó y luego respondió. «Dejé de pensar como una visitante. No estaba segura de qué tipo de respuesta querían, pero era la única verdad que le quedaba». El tribunal la liberó más tarde ese ciclo, en espera de una clasificación formal. No había sido reprimida formalmente ni elogiada.
El tono de la academia, como siempre, se mantuvo neutral, pero las miradas en los pasillos, los gestos de asentimiento de compañeros cadetes y las silenciosas y respetuosas miradas de los instructores le bastaban para entenderlo. Cuando regresó a su habitación, su traje térmico ya estaba expuesto detrás de un cristal reforzado etiquetado, no con su nombre, sino con un número de catálogo. Diseño de supervivencia Glacius 6. Sistema orgánico compuesto A. Sonrió levemente y tocó el cristal. Al sistema no le importaba la gloria, pero se había fijado en ella, y por ahora eso era suficiente. 2 semanas después de su comparecencia ante el tribunal, Maya estaba sola en la cubierta de observación superior de la base Celestia, mirando el negrocéano del espacio más allá de la cúpula reforzada. Las estrellas colgaban inmóviles, esparcidas por el vacío como un mapa que aún no había leído. Su reflejo flotaba débilmente en el cristal, tranquilo, más viejo. Ya no era la cadete que había llegado meses atrás con fuego en el pecho y ansias de demostrar su valía. Algo en su postura había cambiado. Seguía erguida, con los hombros hacia atrás, pero la tensión que solía tensarle la mandíbula había desaparecido, sustituida por algo más tranquilo, algo ganado. Se giró al oír el suave sonido del ascensor detrás de ella. Sa salió lentamente, con el paso aún un poco desigual, pero más firme que antes. Sus ojos habían recuperado su brillo y las cicatrices congeladas a lo largo de su cuello se estaban curando y adquiriendo un tenue color plateado que atraían la luz. Se acercó a Maya sin decir nada al principio, con una expresión indescifrable, hasta que finalmente se detuvo a su lado y exhaló profundamente. «Desapareciste después de la reunión», dijo Sa. «Necesitaba tiempo», respondió Maya. «No, estaba segura de qué decirles a los demás». «No tenías que decir nada», dijo Sa, ahora con voz más tranquila. «Ya hiciste más que... es suficiente». Maya esbozó una leve sonrisa, pero no respondió. El silencio que siguió no era incómodo, sino que parecía un espacio para respirar. Una paz poco habitual que ninguno de los dos había experimentado desde antes de Glacis 6. «¿Sabes qué va a pasar ahora?», preguntó Sa al cabo de un rato. «Sí, Maya», respondió Tricer. «Me ha informado esta mañana. El Departamento de Integración Sensible quiere un estudio completo del comportamiento de los Uralons. Me han pedido que vuelva», dijo Sa, bruscamente. «¿Volver? ¿Vas a volver allí?». Maya asintió lentamente. «No para entrenamiento de supervivencia, sino para documentación y observación. El equipo de investigación quiere a alguien con experiencia de primera mano, alguien a quien las criaturas no teman». «¿Quieres hacerlo?», preguntó Sa después de todo lo que había pasado. «Al principio no», admitió Mia. «Pero ahora sí, no estaba preparada para decir adiós a ese lugar. Me fui demasiado rápido. Quiero volver a verlo sin que el frío me congele por la piel, sin contar calorías ni calcular cuánto tardaría en colapsar. Quiero caminar entre esas criaturas y entender por qué no huyeron de mí». Sa bajó la mirada hacia sus propias manos, ahora envueltas en finas vendas sintéticas que brillaban como la nieve. «A veces sueño con el viento», dijo. «Siempre está justo al otro lado de la puerta, pero nunca entra». Maya no dijo nada. Algunas cosas no estaban destinadas a ser respondidas. Más tarde, ese mismo ciclo, guardó sus cosas en una bolsa de viaje más sencilla que la mochila estándar de la academia. Esta vez no llevaba equipo de supervivencia, solo ropa para el entorno, sensores, una herramienta multiusos y un sistema de grabación compacto. La expedición de regreso a Glacis 6 incluiría a 6 investigadores, 2 ingenieros y una cadete, ella misma. Ya no iba como estudiante, ahora su función era la de especialista en adaptación integrada, un título que no había pedido, pero que no le molestaba. Era honesto. Se había adaptado más que eso. Había cambiado cuando la nave de investigación aterrizó en Glacia 6.
una vez más. El cielo estaba casi despejado, una tenue luz brillaba a través de la atmósfera, refractándose desde el lejano sistema solar binario que no había sido visible durante su último descenso. El silencio del planeta era igual de profundo, pero ahora se sentía como un saludo, no como una advertencia. Puso un pie en el hielo, anclando primero sus botas en la corteza ahora familiar. El aire seguía siendo gélido, pero llevaba la versión mejorada de su traje original, cosido esta vez, no a mano, sino replicado por los ingenieros de la academia utilizando su patrón. Lo habían bautizado como Equipo Adaptativo de Clase Tora. A ella le parecía un nombre raro, pero lo dejó estar. El equipo la siguió, pisando con cuidado donde ella pisaba. Los condujo a la misma línea de cresta, ahora parcialmente cubierta por la nueva nevada. La cueva había desaparecido, derrumbada durante el último terremoto, pero el rastro que conducía hacia el este se había desplazado de nuevo. Sus ojos escudriñaban el horizonte en busca de movimiento. Aún no había nada, pero podía sentir una presencia bajo el hielo. Pasó 1 hora, luego 2, y todavía no había señales de la manada. Los investigadores se inquietaron, intercambiando murmullos y ajustando los instrumentos. Maya los ignoró. Se agachó junto a la nieve, se quitó un guante y presionó la mano contra la superficie. El frío se le metió en los huesos, pero se concentró en la quietud, en el recuerdo, en el ritmo de la respiración y el silencio. Entonces al límite de su oído llegó el familiar zumbido. Se puso de pie lentamente, se volvió hacia el sonido y observó cómo una forma se movía a lo largo de la cresta lejana, grande, lenta, inconfundible. La matriarca Eurolón emergió de la blancura, su espeso pelaje brillando con escarcha. Detrás de ella venían 2 más, luego 4, luego 1 docena. Se movían con la misma gracia constante, sin molestarse por el viento, sin ser tocados por los temblores que habían remodelado la superficie del planeta. Los investigadores se quedaron paralizados, sin saber si acercarse. Maya levantó una mano y dio un paso adelante sola. La matriarca se detuvo, ladeó ligeramente la cabeza y emitió un sonido profundo y armónico, más grave que el viento, pero más fuerte que el recuerdo. Maya se arrodilló y abrió su bolsa. De su interior sacó un manojo de musgo que había pedido al laboratorio, cultivado a partir de esporas recuperadas de su equipo. Lo colocó en la nieve entre de ellos, como ofrenda o quizá como mensaje. Lauralón la observó y luego se acercó lentamente, sin prisa, sin miedo, solo con certeza. Cuando la matriarca llegó al musgo, bajó la cabeza e inhaló, y luego volvió la mirada hacia Maya. No era exactamente comprensión, era reconocimiento. Maya extendió la mano y acarició suavemente con los dedos el borde del pelaje de la criatura. El calor seguía allí, el latido constante y antiguo pulsaba bajo capas de tiempo y adaptación. Esta era la prueba que necesitaba la división de investigación. Pero para Mayala, verdadera prueba no tenía nada que ver con la clasificación. La criatura no la había olvidado. En los días siguientes el equipo estableció un puesto de vigilancia en el borde del valle. Maya se movía libremente entre la manada, documentando su comportamiento, interpretando patrones y, ocasionalmente, durmiendo junto a ellos durante los ciclos de observación. Los demás observaban desde la distancia, grabándolo todo, pero era a Maya a quien seguían los uralinos. Ella no llevaba su traje completo. En los últimos días de la expedición, confeccionó una nueva capa con musgo recolectado y fibras recicladas, cosida al estilo original, y se la colocó sobre la espalda como una segunda piel. Cuando la misión terminó y la lanzadera regresó, para recoger al equipo, se paró al borde de la cresta y miró a las criaturas por última vez. La matriarca se encontró con su mirada desde abajo, inmóvil. Maya levantó la mano en señal de despedida.
De vuelta en la base Celestia, rechazó el traslado al cuerpo principal de la academia y aceptó en su lugar un puesto permanente en la Iniciativa de Integración Sensible, donde entrenaría a los nuevos reclutas no solo en supervivencia, sino también en escuchar con empatía y en el reconocimiento. Años más tarde, su historia pasaría a formar parte del plan de estudios. Los cadetes estudiarían el protocolo Torres en los módulos de adaptación, y su traje original permanecería expuesto en el atrio de la academia, no como un trofeo, sino como un símbolo, no de resistencia, sino de elección. La niña que una vez luchó contra el frío y el silencio no había sido vencida por ninguno de ellos. Los había convertido en aliados. Había entrado en un mundo que no le ofrecía la bienvenida y le había dado una, y al hacerlo había cambiado.